Miren, el día 10 en Río 12, Luis Miguel González, un economista, publicó una columna bien interesante sobre estos datos que dio a conocer el Coneval la semana pasada, ¿verdad? Sí, la semana pasada, sobre el incremento de la pobreza y de la pobreza extrema en el país. Y hay algo que llama mucho la atención, algo que el Coneval pues no mide porque pues no es el encargado, pero sí lo presenta a López muy seguido como si se tratara de un éxito, como si se tratara de un logro de cualquier gobierno. De hecho, todos los gobiernos han hecho exactamente lo mismo. Se caravanean con sombrero ajeno, cuando lo que tendría que darles es vergüenza, mucha vergüenza, que sean los migrantes, sobre todo los que están en los Estados Unidos, quienes hayan tenido que salir al rescate de la economía completamente destrozada en nuestro país, y en estos días, meses de pandemia, de no ser por los migrantes y el incremento pues muy significativo de las remesas que se enviaron durante el año pasado, ¿qué habría pasado con México? Y da un dato Luis Miguel González muy interesante que demuestra que sí, efectivamente, quienes estuvieron sosteniendo con alfileres la economía que de por sí cayó, fueron los migrantes, fueron las remesas, y que obviamente, si no funcionaron otras cosas, habla obviamente también de los cientos de miles de millones de pesos que se han gastado en 2 años en programas sociales y que nomás pues no funcionan. Y ahí están los datos. Ahí están los datos. Pues bueno, el ejemplo más claro es Zacatecas. El único estado del país donde disminuye la cantidad de pobres durante este bienio. El único. ¿Por qué? Bueno, porque también es uno de los estados que tiene más migración y uno de los estados a donde llegan más remesas. Es muy evidente que la política económica de la transformación de Cuarta está fracasando, está fallando, y pues como pregunta al final el economista, ¿qué va a hacer López, no? Fíjense qué interesante, el análisis es muy sencillito y muy claro, todo basado en datos del gobierno. Coneval pertenece al gobierno, o sea, esto no lo están sacando de otro lado. Se multiplican los pobres, está fallando la política social de la 4T. A quienes les preocupa que la política social sea la ambulancia que recoge los heridos que deja la política económica, hay que decirles que podría haber algo peor, que la política social no sea la ambulancia que recoja los heridos que deja la política económica. Fracaso rotundo de la política económica de la transformación de Cuarta, ¿no? La economía mexicana no creció en 2019, para ir empezando, ¿no? Y cayó 8.5% en 2020. En este bienio de retroceso económico hubo una cuantiosa inversión pública en programas sociales, misma que no evitó que hubiera un deterioro significativo de los indicadores sociales. Entre 2019 y 2020 se gastaron 300,000 millones de pesos anuales en 11 programas, entre ellos pues la pensión para adultos mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Destruyendo el Futuro, y en este mismo periodo se incrementó 3.8 millones el número de personas que viven en situación de pobreza. Una persona está en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social. Pueden ser servicios educativos, servicios de salud, alimentación que contengan los nutrientes para una vida sana, servicios básicos en la vivienda o en la seguridad social. Con una carencia mínimo eran 51.9 millones en 2018. Y pasaron a ser 55.7 millones en 2020, 43.9% de la población mexicana. Se utiliza el término de pobreza extrema para describir a las personas que tienen 3 o más carencias. En México eran 8.7 millones en 2018 y en 2 años se sumaron 2.1 millones de personas, de tal manera que en 2020 ya eran 10.8 millones de pobres. Pobreza extrema, pobreza extrema. Y se pregunta, ¿qué pasó con la política social? Ojo con este dato que, bueno, yo no lo había considerado, pero igual se piensa que ocurre por otras cosas, pero a lo mejor por eso corrieron a Gabriel García Hernández.
El encargado de la política social, Gabriel García Hernández, fue destituido por López el 24 de junio. Al interior de la transformación de Cuarta se le acusa de haber traicionado la causa de López. También se le señala por haber hecho un uso poco eficiente de los recursos que controlaba. Ojo, eran 821 millones de pesos diarios durante más de 2 años. Diarios. Una fortuna que nomás no rindió los frutos que López y su equipo esperaban. Desde fuera de la transformación de Cuarta, la crítica a Gabriel García tiene que ver con el uso partidista de los programas sociales. Más que aprovechar ese río de dinero para resolver o mitigar los problemas sociales, dicen sus críticos, los utilizó al estilo priista tradicional para crear clientelas políticas. Y esto, compas, que ya fracasó en el pasado, que lo único que generó fueron más y más y más pobres, pues es lo que están haciendo ahora. El hecho es que puso en pie un ejército de más de 20,000 promotores del voto y las causas morenistas. Los llamaron servidores de la nación. Los resultados nomás no se dieron. La duda cabe. ¿Fue destituido García Hernández por ineficiencia en la operación política o por sus magros resultados en el abatimiento de la pobreza? Y ustedes escojan. En cualquiera de los dos casos es grave, pero sin lugar a dudas, pues sí tiene que ver con la opción política, ¿no? Esta operación de utilizar los recursos públicos, los programas sociales, pues al estilo del PRI, porque al final Morena es un PRI, ¿no? Es la cuarta transformación del PRI. Creo que eso ya está fuera de toda duda. López Obrador es un priista de cepa. Dejemos afuera la grilla de Palacio y volvamos a los datos que nos entrega el informe del Coneval. Una de las preguntas que debemos hacer es, ¿qué tan efectivos han sido los programas e intervenciones gubernamentales? ¿Existe el riesgo de echarle la culpa de todo al COVID, como si no hubiera otras variables a considerar? Porque, pues claro, ahora todo se culpa al COVID, la pandemia. Pero acuérdense, en 2019 no había COVID. No había COVID y la economía ya venía en picada. Ojo. Recordemos que hubo factores que tuvieron un comportamiento muy positivo en este bienio del terror. Por ejemplo, las remesas. En 2020 alcanzaron su máximo histórico, 40,606 millones de dólares. En 2019 fueron 36,439 millones, alrededor de 104 millones de dólares diarios. En promedio, durante 2 años. Déjenme hacer una pausita y voy a hacer una operación. Listo, háganla ustedes. Me regreso. En programas sociales, López invirtió 300,000 millones de pesos cada año. 300,000 millones de pesos. Que dan un total convertido en dólares de 15,000 millones de dólares anuales. Bueno, pues los migrantes mandan más o menos 2.5 veces más eso, porque mandan 40,000 millones de dólares. La economía la están sosteniendo desde fuera 20 millones de personas que viven en Estados Unidos. Al gobierno le debería dar vergüenza. Es increíble que sean los paisanos los que estén mandando e invirtiendo en sus familias más del doble de lo que invierte el gobierno, y luego lo malinvierte, mal usado, aparte de todo, ¿no? Imagínense ustedes. Bueno, 40,606 millones de dólares, 104 millones de dólares diarios en promedio durante los 2 últimos años. Y se pregunta el economista, ¿cómo serían los indicadores sociales si no hubiéramos tenido remesas? Si la transformación de Cuarta hubiera destinado más gasto público en medidas de mitigación del impacto de la pandemia. El desplome más significativo de los datos sociales se produce en 2 entidades que viven del turismo, Quintana Roo y Baja California Sur. Qué ejemplo tan claro, ¿no? Qué ejemplo tan claro. O sea, el abandono completo, el no, ni siquiera ser eficientes en los momentos de poder repartir los ingresos para que pues no se sintiera tanto. Imagínense, un estado como Quintana Roo,
que vive pues casi en su totalidad del turismo, deja de tener turistas y ¡pum!, para abajo. Los datos sociales donde más pobres se crearon fueron en Quintana Roo y en Baja California Sur. ¿Por qué? Pues porque no hubo apoyos del gobierno, aunque lo presuma López, o era mucha lana, sí, pero mal repartida, o se la robaron toda. Y luego, en contraparte, viene el estado de Zacatecas. Uno de los pocos estados donde la pobreza disminuyó es Zacatecas, una entidad que es referencia en asuntos de migrantes y remesas, uno de los estados que más migrantes tiene, por lo tanto que recibe más remesas. Ahí está la comparación, es muy claro, la política económica falló completamente. Estos ejemplos de Quintana Roo y Baja California Sur, comparados con el estado de Zacatecas, son la muestra clara. No hay más preguntas, señor juez, es un fracaso la política económica de López. El hecho es que el indicador donde la caída es más fuerte, y esto lo comentábamos también, es en el sector salud, o sea, a donde le invirtieron más. En 2018 había 20.1 millones de personas sin acceso a estos servicios. En 2020 fueron 35.7 millones. O sea, fueron 15.6 millones más. En este bienio se cerró el Seguro Popular y comenzó a operar el Instituto de la Salud para el Bienestar, el INSABI. La cobertura era del 83.8% con el Seguro Popular y bajó al 71.8% con el INSABI. Alrededor de 15.6 millones de personas perdieron el acceso a la salud. En estos años, con el COVID-19 encima, el gasto promedio en salud de los hogares mexicanos se incrementó 40%, de acuerdo a la encuesta de ingreso-gasto del INEGI. Entonces imagínense, ¿no? El gasto de las personas. Pues no tienen lugar a donde ir a atenderse porque les quitaron el Seguro Popular. 15.6 millones de personas en 2 años. Fracaso totote del INSABI. Yo no sé qué le aplauden, ¿no? Los indicadores sociales eran malos cuando López tomó posesión. En su programa de gobierno decidió hacer las cosas de una forma muy diferente. La pregunta es, ¿han funcionado los cambios? Estamos a mitad de sexenio y hay tiempo para hacer ajustes o rectificaciones. ¿Qué opina el presidente? ¿Acaso tiene otros datos? ¿Ustedes creen que cambie algo? Definitivamente no. Es muy interesante, o sea, esta columna pequeñita, muy clara, 2, 3, 4 puntos muy importantes. La destitución del tipejo Gabriel García, el INSABI hecho claro que pues no funciona. 15.6 millones de personas menos. 15.6 millones de personas. Es toda la población del Estado de México sin acceso a servicios de salud, porque el INSABI no sirve. Y luego, pa' colmo de males, el incremento en millones de personas de pobreza y pobreza extrema. Y pa' colmo de males, el dato de 2 casos completamente diferentes. Uno, donde se vive del turismo y en estos lugares lo que se necesitaba era apoyos que se demuestra no llegaron, porque resulta que son de los estados donde más impacto significativo en los datos sociales de Coneval tuvo este bienio, con pandemia y todo, ¿no? Y luego, por otro lado, el estado de Zacatecas, que recibe mucho dinero de Estados Unidos y donde sí disminuye la pobreza. Pues es que es muy evidente lo que está pasando. Ya acá los que entren a aplaudir a López es por fe, ¿no? Pero pues la fe es eso, nada más, no es la realidad. La realidad está ahí en los datos. Qué bueno que estos números son del gobierno. Aunque después él diga que él tiene otros datos, pues son sus datos, son sus propios datos. Estos son los datos del gobierno y sobre estos datos hizo un análisis Luis Miguel González. Punto, no hay más. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados.
Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.